¿Qué tal, jóvenes cachimbos? Los saluda el profesor Rolando Rocha de Habilidad Verbal. Nuevamente el día de hoy, para poder continuar con este desarrollo progresivo del curso, el día de hoy tenemos que abordar en esta primera sección los 4 tipos de preguntas para poder cerrar, digamos, en qué consiste la comprensión lectora y la evaluación de esta comprensión lectora. Entonces, debemos el día de hoy desarrollar 4 tipos de ítems, a saber, el ítem por el sentido contextual, luego el ítem por incompatibilidad y finalmente los 2 ítems más complejos, que son la pregunta por inferencia y finalmente la pregunta de extrapolación. Entonces, con estos 4 elementos adicionales vamos a finiquitar la evaluación de la comprensión lectora, el razonamiento de estos principales tipos de ítems. Ahora lo que estamos haciendo es básicamente trabajando, ¿no es cierto?, de manera muy puntual cada tipo de pregunta, pero eventualmente vamos a tener temas en los cuales vamos a poder ampliar un poco más y agotar la discusión sobre qué entendemos por inferencia, por ejemplo, cuántos tipos de inferencias hay, qué es la extrapolación, qué tipos de extrapolación hay, vamos a definir cada una de ellas, plantear probablemente algún ejemplo. Entonces van a ser semanas muy, pero muy productivas. Recuerden, por favor, que este ciclo, eso voy a ir reiterándolo cada clase, en este ciclo se va a evaluar el discurso del método René Descartes en el segundo examen, así que va a ser menester que ustedes vayan leyendo la lectura. Siempre es bueno anticiparnos un poco acerca de lo que va a ser la posterior discusión, porque va a haber una semana en la cual nos vamos a enfocar estrictamente en el discurso del método. Así que va a ser fundamental que ustedes lean la pregunta de manera seria, para poderla reflexionar y para que, si eventualmente existe alguna duda sobre alguno de los contenidos de la lectura, entonces podamos nosotros extender un poquito más la explicación. Dicho esto, vamos a arrancar la semana tercera del curso de habilidad verbal en este ciclo virtual, definiendo la pregunta del sentido contextual. ¿Qué es el sentido contextual? Empecemos afirmando que las palabras en general, en cualquier lengua, tienen un abanico de posibilidades semánticas bastante amplio. ¿A qué me refiero con ello? Me refiero a que todas las palabras tienen matices de acuerdo con el contexto de uso. Partamos del siguiente ejemplo. El día de ayer, Julio comió alimentos sanos. Se cayeron del barco, pero quedaron sanos. Bueno, tenemos en realidad 2 contextos diferentes para el mismo vocablo, que es el vocablo sano en rigor. Mientras que en el primer caso, sano es equivalente a saludable, Julio comió alimentos sanos, alimentos saludables. En el segundo caso, más bien es ileso. Cayeron del barco, pero quedaron ilesos, quedaron sanos. Vean ustedes que la misma palabra puede ampliar su red semántica y para ello nosotros debemos apuntar de manera precisa al contexto textual. Sin el contexto textual va a ser en realidad muy poco lo que nosotros podemos lograr o arribar. Entonces, recomendaciones para abordar este tipo de preguntas. Lo primero que te recomendaría yo es que evites descontextualizar la palabra. Va a ocurrir que muchos de los términos probablemente tú los conozcas, aun cuando sean términos del ámbito académico. De pronto sabes lo que es felón, de pronto sabes lo que es conspicuo, de pronto sabes lo que es atrabiliario, de pronto sabes lo que es grandilocuente, qué sé yo. En realidad tienes un manejo léxico muy fluido, pero esos significados que tú manejas, esos sentidos que tú manejas, los manejas al margen de la contextualización. Probablemente sea producto de una operación memorística o por tu compromiso con la lectura, porque es posible que uno pueda ser un lector consistente y eso amplía muchísimo más nuestra red vocabular, amplía muchísimo más nuestro bagaje léxico y eso es recontra importante. Noten ustedes que para poder abordar un texto técnico, un texto académico, es menester tener un bagaje lexical bastante amplio. Entonces, el sentido contextual amerita que ustedes, futuros cachimbos,
sitúen la palabra en el contexto y la razonen dentro del contexto, no fuera del contexto. Esa es la primera recomendación. Entonces, lo que te diría yo es que trates de evitar el conocimiento que ya tienes acerca del vocablo y permítete comprender el vocablo dentro del texto para saber si coincide con alguno de los sentidos que probablemente tú manejas o conoces. Entonces, la pregunta de sentido contextual va a permitir que el alumno sea capaz, por ejemplo, de reconstruir el sinónimo en contexto, el sentido del término. Puede ser un término o puede ser también una frase nominal, una frase verbal, toda una expresión. Por esa razón es sentido contextual. Así que la expresión, la palabra, la frase tienen un sentido y ese sentido es el sentido que tenemos que buscar y respetar. Luego, el siguiente tipo de pregunta, querido cachimbito, es la pregunta por incompatibilidad. Hay que tener mucho cuidado con esta pregunta porque es una pregunta que puede resultar sencilla. Muchos de mis alumnos me sugieren una explicación concreta de la incompatibilidad y yo se las planteo en los siguientes términos. La incompatibilidad no es sino la oposición conceptual de contenido de una idea respecto del texto. Profesor, no lo entiendo, explíquemelo mejor. Si el texto, por ejemplo, nos indica que debido a fuertes sismos la luz se cortó en Venezuela, entonces tenemos una relación causa-efecto, es posible, ¿no?, que podamos nosotros plantear una aseveración incompatible con esa afirmación y señalar que la carencia o la ausencia de luz en Venezuela es producto del imperialismo estadounidense. Bien, ahí estoy negando en realidad la verdadera causa que se supone que se está exponiendo. Así que la pregunta por incompatibilidad va por el lado de negar alguna de las ideas del texto. Eso es lo fundamental. Niego alguna de las ideas del texto y esa negación, ya sea explícita o implícita, implica una operación de incompatibilidad. Lo complicado con esta pregunta es que no necesariamente lo que es incompatible va a ser incompatible respecto a una idea que es literal, sino que a partir de esa idea literal yo puedo inferir un dato y negar ese dato. Eso es lo que vuelve, ¿no es cierto?, este ítem complejo. Pero puede darse el caso, queridos cachimbitos, que en el examen o en las separatas la incompatibilidad esté orientada específicamente a las ideas del texto, a las ideas literales del texto. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Pero eventualmente podría también referirse a una idea que es inferida o deducida. Muy bien. Luego viene la pregunta por inferencia. Es una pregunta que marca las pautas de nuestra capacidad cognitiva en los términos siguientes. Debemos ser capaces de extraer o derivar más datos a partir de los datos que el texto nos brinda. Entonces, tengo una base de datos, una base informativa, y a partir de esa base informativa puedo permitirme desprender más información. Eso sustancialmente es inferir. Vamos a plantear el ejemplo siguiente. Si, por ejemplo, afirmo que el día de ayer me robaron mi celular y luego coloco como clave, se deduce del texto que le robaron el celular, no tendría mucho sentido porque eso ya se ha planteado directamente en la lectura. Entonces, entre líneas nosotros podemos derivar más datos, podemos derivar más información, extender nuestro marco informativo. Y eso es deducir, eso es inferir. Finalmente, el último tipo de pregunta es la pregunta de extrapolación. Una pregunta de extrapolación es una pregunta que busca que el lector sea capaz de situarse en otras situaciones, de situarse en otros contextos, de situarse en otros eventos, que por supuesto no están planteados en la lectura. Eso quiere decir que yo cambio alguna condición, cambio algún referente de tiempo, de espacio, de persona. Y eso por supuesto que va a permitir que podamos extrapolar. Extrapolar no es sino situar de un contexto a otro. La idea es que nosotros podamos reconfigurar la información, que podamos ser capaces de hacer un procesamiento cabal y ese procesamiento cabal se va a reflejar en la extracción de consecuencias diferentes a partir de este cambio, ya sea referencial o el viraje radical que implica uno de los tipos de extrapolación. Habiendo dicho esto, entonces, queridos cachimbitos, vamos a aproximarnos propiamente a cada concepto a través de lecturas tipo. Vamos, por favor, con el primer tipo de ítem, pregunta por el sentido contextual. Ahí lo tenemos,
Les he dicho a ustedes que el contexto textual es fundamental, hay que tener muchísimo cuidado con ello. Vamos a colocar otro lápiz, a ver, vamos a ver si hacemos un reemplazo. Ojo, ojo aquí con esta información última que es muy, muy relevante. A veces nos automatizamos y de pronto en la pregunta del examen te viene por la antonimia y no por la sinonimia o por el sentido contextual de un término. Eso ya de por sí es problemático, porque si tú estás enfocado en que te va a venir siempre el sinónimo y de pronto te pregunta por el antónimo, bueno, la complejidad creció y entonces hay que tener mucho cuidado. Siempre hay que leer muy bien las preguntas que vamos a enfrentar a fin de evitar pasar por alto algunos detalles que podrían ser sustanciales para su resolución cabal, para su resolución consistente. Y entonces, jóvenes cachimbitos, vamos ahora sí con el texto. Enemigo, confieso que he cavilado mucho aquella vez sobre esta palabra y otros también lo han hecho. Otros que eran hombres tan sencillos como yo y que tampoco habían aprendido la vida entre los libros. ¿Sí? Cuando entre algunos disponíamos de tiempo y podíamos juntar nuestras cabezas. Habíamos comentado también lo que pensábamos al respecto. Decíamos, el enemigo es un hombre al que no conocemos. Él tampoco nos conoce. Y sin embargo, es un enemigo porque lleva un uniforme cuyo dueño pretende destruirnos. Apenas nos hallemos frente a frente, trataremos de matarnos mutuamente. Y eso, a nuestro criterio, será muy extraño. En efecto, ¿por qué atentar contra la vida de alguien sobre cuya existencia ni siquiera teníamos conocimiento? Muchos de nosotros opinábamos que todo eso era una estolidez grande y que lo más prudente sería que si los señores oficiales de ambos bandos se encontrasen entre los dos frentes, se batiesen entre ellos y así terminasen con la guerra, porque de todos modos solo los señores sacarían provecho con ganar la guerra, así decían unos. Pero había otros que protestaban golpeándose el pecho. ¿Qué diablos? Ya le enseñaremos a ese enemigo malvado que no le permitiremos ofender impunemente, a nuestras mujeres, niños y ancianos. Los aplastaremos aunque nos cueste la vida. Porque nuestros antepasados también fueron héroes y bravos guerreros y nosotros tampoco podemos ser menos que ellos. Y nosotros no podemos ser menos que ellos. Esa es la lógica del autor del texto. Vamos entonces ahora sí con la primera palabra, mis estimados cachimbitos. La pregunta en rigor es la pregunta de sentido contextual. ¿Cuál es el sentido de la palabra extraño? Que está, la palabra extraño, vamos a buscarla porque es una pregunta por el sentido contextual. La tenemos aquí. Ahí está, la voy a encerrar, la voy a bordear. Primera pregunta, dice acá. Apenas nos hallemos frente a frente, trataremos de matarnos mutuamente y eso a nuestro criterio será muy extraño. ¿Cuál sería el sentido de la palabra extraño? El sentido de la palabra extraño es absurdo. Sí, porque imagínate tú empezar a matarte con otro, ¿no? O sea, luchar hasta morir. Bueno, el sinónimo sería absurdo entonces. Extraño puede ser sinónimo de extraordinario en otro contexto, pero aquí lo que corresponde, mis estimados cachimbitos, es la palabra extraño en los términos que he planteado hace un momento. En el sentido de que si nos vamos a matar mutuamente y tú me estás dando esa orden, bueno, resulta no menos que absurdo. ¿Bien? ¿Cuál sería el antónimo contextual de la palabra estolidez? El antónimo contextual de la palabra estolidez. ¿No es cierto? Dice aquí, en efecto, ¿por qué atentar contra la vida de alguien sobre cuya existencia ni siquiera teníamos conocimiento? Muchos de nosotros opinábamos que todo eso era una estolidez grande y que lo más prudente sería que si los señores oficiales de ambos bandos se encontrasen entre los dos frentes, se batiesen entre ellos y así terminasen con la guerra, porque de todos modos solo los señores sacarían provecho con ganar la guerra. Así decían unos, pero había otros que protestaban golpeándose el pecho. Vamos a ver entonces, mis estimados cachimbitos, cuál sería la clave ahí. El anónimo contextual de estolidez es. Nos piden el antónimo nuevamente. Aquí tenemos la palabra marasmo, belicismo, sindéresis, candidez, beetría.
¿Cuál sería la clave correcta? Bueno, el marasmo es paralización, ya sea física o moral. Belicismo es cualidad de bélico y por cualidad de bélico me refiero a que está asociado con acciones bélicas, acciones de guerra. Eso es belicismo. Sindéresis es prudencia, moderación. Candidez es ingenuidad, metría. El antónimo contextual de estolidez entonces es sindéresis. Porque nos piden el antónimo. Sindéresis es prudencia, recato, y estolidez es necedad, tontería. La clave correcta sería la alternativa C. Muy bien. Vamos ahora con el texto número 2. Ahora tenemos la pregunta por incompatibilidad. Ya les he dicho que la incompatibilidad supone una negación de alguna de las ideas del texto, así que mucho cuidado con ello. Sus costumbres eran una mezcla de virtudes y defectos, generosos, valientes, caballerescos, protectores del débil, esclavos de la palabra dada, a la par pendencieros, vengativos y orgullosos. Respetuosos con la mujer, tuvieron por el amor un entusiasmo platónico, a cuya sombra surgieron las primeras cortes de amor, muchos siglos antes que en Provenza. Pero a la vuelta del tapiz, eran sensuales y polígamos, tahúres en el juego y amigos de embriagarse con el espeso vino que buscaban en los monasterios cristianos. De todos los rasgos atribuidos a los árabes, solo uno es falso, la fantasía, que solo muy tardíamente tomaron de los persas. La poesía árabe, por ejemplo, está recargada de artificio metafórico, pero desconoce el creacionismo poético. Se trata solamente de una aguda observación sensual de la naturaleza, transformada a fuerza de repetir los clichés, que son lugares hechos, ¿no?, en pura álgebra poética. Sus metáforas siguen siempre una gradación descendente. Lo vivo se hace inerte, el gracejo de unos lunares sobre el rostro de la mujer se resuelven en gotas de tinta de un malhumorado escribano, y todos los cálidos matices del cuerpo femenino vienen a reducirse a la esbelta línea de la palmera, el talle, que se mece sobre la ampulosa duna del desierto, las caderas. Muy bien, hemos arrancado entonces con la pregunta por incompatibilidad, que es lo que corresponde ahorita, y nos señalan lo siguiente. Resulta incompatible con el texto sostener que los árabes, alternativa A, manifestaban afición por el ornato metafórico. B, observaban con sensualidad a la naturaleza. C, se caracterizaban por la sobriedad en la bebida. D, se caracterizaba por ser leales y a sus juramentos. E, mostraban afición por las peleas y la venganza. ¿Cuál sería la clave entonces? En el caso de la alternativa A, ¿no es cierto?, manifestaban afición por el ornato metafórico. Más bien, eso es en cuanto a la poesía, ¿no es cierto?, el artificio metafórico, pero desconoce el creacionismo poético, dice acá. Se trata solamente de una aguda observación sensual de la naturaleza, entonces está lejos de vincularse con el ornato metafórico. Observaban con sensualidad a la naturaleza, más bien con, dice acá, ¿no?, pero a la vuelta del tapiz eran sensuales y polígamos, tahúres en el juego y amigos de embriagarse con el espeso vino que buscaban en los monasterios cristianos. Entonces la clave correcta sería la alternativa C. Se caracterizaban por la sobriedad en la bebida. Bien, ahí tenemos las definiciones de la pregunta por inferencia y la pregunta por extrapolación. La pregunta por inferencia se caracteriza por explicitar aquello que está velado en el texto, pero por supuesto el marco no es tan heterogéneo, tan amplio. Lo que nosotros vamos a tener aquí en la pregunta de inferencia básicamente es la reconstrucción de datos a partir de la lectura. En el caso de la pregunta por extrapolación, esta pregunta consiste en una lectura metatextual, dice acá, en la medida en que presenta una condición que va más allá del texto. Bueno, sí, lo que tenemos que hacer en rigor es derivar los datos del texto a situaciones nuevas, derivar los datos del texto a situaciones novedosas. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, vamos con el texto de inmediato para poder abordar estas dos preguntas que tienen mayor complejidad. Aquí nos vamos a detener un poco y quiero que, por favor, si no está clara la explicación, ustedes se permitan discutirla conmigo. Bien, la pérdida de diversas capacidades lingüísticas por parte de un adulto, por lo demás normal, es un hecho trágico, de consecuencias tan devastadoras como la ceguera, la sordera o la parálisis, que a menudo la acompaña. Al estar privado de la posibilidad
de comunicarse a través del lenguaje y otros canales relacionados con este, el individuo queda segregado, es decir, marginado del mundo de los significados. La pérdida del lenguaje es bastante infrecuente en personas jóvenes, que son menos susceptibles a muchas de las causas de las lesiones cerebrales, pero se vuelve cada vez más común con el avance de la edad. Alrededor de 250.000 de individuos sufren deterioros lingüísticos cada año. El alcance y la duración de la incapacidad lingüística varía mucho, pero un porcentaje significativo de los individuos afectados queda con deficiencias permanentes. Los que sufren la pérdida del lenguaje como resultado de un daño cerebral son víctimas de una extraña afección llamada afasia. Los individuos afásicos no siempre son inmediatamente reconocibles. Un paciente a quien entrevisté hace poco parecía perfectamente normal cuando entró en la habitación. Contador, jubilado, de 72 años, bien vestido, de buen aspecto. Respondió a mis primeras preguntas en forma apropiada y con una rapidez que sugería que no tenía ningún problema. Solo cuando le di la oportunidad de hablar un poco más, se pusieron en evidencia la intensidad y la índole de su afasia. Se llamaba Tomás Gómez y padecía un trastorno del lenguaje relativamente común, denominado afasia de Wernicke. Los pacientes con este trastorno no tienen ninguna dificultad para producir el habla. Por el contrario, sus palabras fluyen con demasiada libertad y a veces cuesta hacerlos callar. Tampoco tienen problema para producir las palabras que estructuran y modulan el lenguaje, sí, y, de, etc. Pero cuando tratan de emplear determinadas palabras que se refieren a personas, objetos, hechos o propiedades, esto es, sustantivos, verbos, adjetivos, estos pacientes manifiestan una gran dificultad, como observé varias veces en el caso del señor Gómez. Estos afásicos suelen ser incapaces de emitir las palabras exactas que quieren decir y emiten enunciados incoherentes, casi carentes de sentido. Muy bien. Vamos ahora con la primera pregunta. Bien, señores, vamos entonces ahora sí con la resolución de la primera pregunta uso múltiple. Dice aquí, se infiere del texto que la afasia de Wernicke es un trastorno de índole, dice acá, ¿no? Podía producir en un primer momento oraciones sencillas, propias de la entrevista que le estaban realizando, la entrevista que le estaban llevando a cabo. Sin embargo, dice aquí que esto se pudo notar o se pudo refutar en rigor debido a que la persona, cuando se le pedía que utilice ya construcciones lingüísticas más complejas, construcciones lingüísticas más sofisticadas, tenía problemas, ¿no? Entonces, podía producir, por ejemplo, palabras que permiten estructurar y modular, por ejemplo, sí, y, de, ¿no? Pero, dice acá, cuando tratan de emplear determinadas palabras que se refieren a personas, objetos, hechos, propiedades, como los sustantivos, verbos y adjetivos, estos pacientes manifiestan una gran dificultad. Entonces, en ese sentido, el trastorno de Wernicke, mis estimados cachimbitos, es un trastorno de índole alternativa A, semántica, alternativa B, fonética, alternativa C, motora, auditiva o emocional. Entonces, aquí en realidad lo que el autor dice es que tiene problemas apremiantes en cuanto al léxico, ¿no es cierto? Y ya que está vinculado con el léxico, lo apropiado sería como clave correcta la alternativa A, que vamos a colocar ya de inmediato, ¿sí? Alternativa A, semántica. ¿Por qué semántica? Porque está vinculado con el vocabulario, ¿no es cierto? Y la afasia de Wernicke afecta de manera grave eso. Comprensión lectora, y tenemos el texto número 1 ya, el texto con todas las preguntas tipo. Así que vamos de inmediato a enfrascarnos en la discusión. ¿Sí? Ya saben que si tienen alguna pregunta no duden por favor en hacerla. Yo encantado de absolver sus dudas. Y entonces dice aquí, si el mundo quiere limitar el impacto del cambio climático, la escasez de agua y la contaminación, entonces todos debemos adoptar una dieta flexitariana. ¿Qué cosa es flexitariano, profesor? Bueno, lo voy a intentar explicar. De acuerdo con un nuevo estudio, si no se tomara esa medida, los impactos negativos de la producción de alimentos basados en plantas, solo ocasionalmente productos animales y únicamente una vez por semana una porción de carne roja, de ahí el término, una mezcla de las palabras flexible y vegetariana. Un estudio
Fue divulgado apenas 3 días después de la publicación del nuevo informe del Panel Gubernamental del Cambio Climático, IPCC, por sus siglas en inglés. Calentamiento global de 1,5 grados centígrados. El informe del IPCC advierte que una diferencia de solo medio grado de temperatura tendría consecuencias devastadoras para nuestro planeta, por lo que cada vez es más urgente limitar el aumento de la temperatura global a un máximo de 1,5 grados centígrados. Creo que para unos pocos nada más, y de manera irresponsable, no es evidente que nuestro mundo está a punto de colapsar producto de la mano del hombre. ¿Sí? Los individuos están en realidad arruinando el planeta a través de una serie de medidas, como por ejemplo la producción de plástico que se recicla muy mal, llenando los mares de basura plástica que genera la muerte de especies, aumentando, digamos, la contaminación ambiental a través de la expulsión de CO2, entre otras actividades que están realmente generando un caos y que probablemente va a devenir en el colapso del planeta. ¿Sí? Y entonces aquí dice que, digamos, entre los efectos está justamente la ausencia de agua, ¿no? Ciudad del Cabo es uno de los primeros países que se va a quedar sin agua. Dice aquí, el nuevo estudio afirma que entre los impactos negativos de la producción y consumo de alimentos se encuentra la intensificación del cambio climático, ese ya sería, digamos, el efecto, el agotamiento de fuentes de agua dulce y la contaminación de los ríos por el uso excesivo de nitrógeno y fósforo en la agricultura. En el caso del cambio climático, los autores destacan fundamentalmente los beneficios del flexitarianismo, de flexible y vegetariano. Podemos adoptar una variedad de dietas saludables, pero lo que todas tienen en común, de acuerdo con la evidencia científica, es que se basan fundamentalmente en alimentos provenientes de plantas, señaló Marco Sprengman, investigador de la Universidad de Oxford y autor principal del estudio. Puedes adoptar desde una dieta con pequeñas cantidades de productos animales, que algunos llaman mediterránea, y nosotros denominamos flexitariana, a otra dieta pescatariana, vegetales, pescados y mariscos, vegetariana o vegana. Nosotros preferimos centrarnos en la dieta menos radical, la flexitariana. Bueno, ahora sí lo que corresponde, querido Cachimbito, es la resolución de las preguntas de uso múltiple que nos plantean después de la imagen a continuación. Muy bien, jóvenes cachimbos, entonces ahí tenemos la lectura completa. Bien, jóvenes, ahí entonces tenemos el texto completo ya. Estas nuevas tendencias alimentarias, que tienen, digamos, una perspectiva ecológica, ¿no? Eso es lo que se está tratando de buscar aquí en el marco de la lectura. Entonces dice acá, la dieta clave para salvar al mundo, según un nuevo estudio, uno de los pasos claves para asegurar un futuro sostenible en el 2050 es adoptar una dieta flexitariana y comer. Ahí tenemos menos carne de cerdo, o sea, un 88% menos, de 37,8 gramos a 4,5 gramos por día. También carne bovina, de 25,17 gramos a 6,66 gramos por día. De arroz, de 126,4 gramos a 64,2 gramos por día. Y más semillas y nueces, de 13,3 gramos a 51 gramos por día. Legumbres, frijoles, lentejas y otros, de 16,74 gramos a 51,7 gramos por día. Y verduras y vegetales, de 229,1 gramos a 405,41 gramos por día. Esos son los promedios. En porcentaje es más 282 en semillas y nueces, más 209% en legumbres y más 77% en verduras y vegetales. Pregunta por la jerarquía, ¿cuál es el tema central del texto? ¿La inminente escasez de agua y contaminación en el planeta? No. Consideren, jóvenes cachimbos, que ya la primera semana, ojo con eso, les había indicado yo a ustedes que es fundamental
para abordar un texto mixto, establecer una relación razonable entre texto e imagen. Eso es lo fundamental. Y aquí lo que tenemos es básicamente un texto en el que se propone un nuevo régimen alimenticio con la finalidad de poder conseguir, ¿no es cierto?, una alimentación sostenible, en beneficio de nuestro planeta, por supuesto. Entonces, la agua no puede ser la clave, no es la inminente escasez de agua, ese es uno de los efectos del descalabro ecológico que ha sido impulsado por el hombre. La apremiante reducción del consumo de carnes y legumbres, no, nuevamente es una dieta diferente que no elimina por completo las carnes, el consumo de carnes, pero que sí procura disminuir ese consumo de carnes al mínimo. Los impactos perniciosos que generará el cambio climático, tampoco esa es la clave, tiene que ver básicamente con la dieta, una dieta flexitariana, que es lo que se señala en el texto, y a propósito de ese concepto, la clave correcta sería la alternativa D, como alternativa para un futuro sostenible. Por supuesto que nuestro planeta se vería, en efecto, beneficiado por ello. Entonces acá nos piden qué es lo que connota evidencia. La palabra evidencia se refiere a evidencia científica, y en tanto que se refiere al ámbito científico, lo que connota es pruebas, porque en la ciencia en realidad se procura comprobar los acertos. Eso es lo que la palabra connota. Vamos ahora con la pregunta número 3. Se infiere que una persona con una dieta vegana no está preocupada por los efectos negativos del cambio climático. Puede admitir en su régimen alimenticio cantidades pequeñas de carne. ¿Eso es cierto? ¿Una persona vegana no está preocupada por los efectos negativos del cambio climático? Sí, eso es cierto. Los veganos en realidad lo que intentan es no dañar a los animales, ¿no? Ese sería, digamos, el objetivo fundamental. Pero el hecho de que tú estés en contra del maltrato animal, en el caso de un vegetariano, implica, ¿no es cierto?, que como parte del hábitat natural no se vea el animal, a eso me refiero, no se vea perjudicado. Entonces, el vegetariano tiene también una mirada vinculada con la asociación entre el consumo de carne, por ejemplo, y el deterioro medioambiental. ¿Qué necesitamos, por ejemplo, en el caso de una dieta vegetariana para poder alimentar una vaca? Mucho pasto. Entonces, muchos de esos suelos fértiles rápidamente se convierten en lugares donde se alimentan a las reses. Entonces, hay, digamos, una dificultad ahí. La clave correcta no puede ser la A ni la B tampoco. C. Propugna, es decir, defiende la dieta vegana los mismos principios que alguien adscrito a la dieta pescatariana. No. En primer lugar, la carne de pescado estaría vetada por un vegetariano. Y ojo que en el caso de los vegetarianos no son los más radicales, ¿eh? Los veganos, por ejemplo, no consumen carnes y tampoco ningún producto derivado de los animales. ¿Sí? Entonces la C no puede ser la clave. No concordaría con las recomendaciones asumidas por una dieta flexitariana. Una dieta vegana no concordaría con las recomendaciones asumidas por una dieta flexitariana. Sí, esa es la clave correcta. Profesor, ¿y cómo podríamos nosotros asegurar que eso ocurra? Bueno, podríamos en principio podríamos establecer una desvinculación entre una dieta vegana y una dieta flexitariana en los siguientes términos. Los veganos no comen carne, no carne de ningún tipo, ¿eh? Y tampoco no productos derivados de animales. Por ejemplo, no leche, no huevos. Es en el caso de los veganos. Profesor, y en el caso de los flexitarianos, sí, carne. Aunque lo que ellos plantean es que ese consumo de carne sea muchísimo menor que el que se evidencia actualmente. Entonces, por esa razón no habría pues una coincidencia, por lo menos en lo fundamental. 4. De acuerdo con la información brindada, en el texto y en la imagen, se deduce que para seguir una alimentación basada en el flexitarianismo hay que evitar
el consumo de carnes y promover el de verduras. A ver, ¿evitamos el consumo de carnes? No, simplemente disminuimos el consumo de carnes, así que la alternativa A no puede ser la clave. Según el régimen alimenticio del flexitarianismo, se necesita al día más cantidad de legumbres que de verduras y vegetales. Más cantidad de legumbres que de verduras y vegetales. Las legumbres van a un 209% y en el caso de verduras y vegetales va a un 77%. O sea, necesitamos incrementar más el consumo en esos términos porcentuales. Ahora, el equivalente en el caso de las legumbres, se señala ahí en la imagen, es que se tiene que aumentar de 16,74 gramos a 51,7 gramos por día. Ese es el aumento. ¿Estamos de acuerdo? Por esa razón la B no puede ser la clave. Vean ustedes aquí. Nos dice que en el caso de las legumbres tiene que aumentar del consumo actual, que es 16, vamos a colocar 17%, vamos a redondearlo, aunque es 16,74 para que me alcance aquí el espacio, tiene que aumentar a 51,7 gramos al día. Vamos a colocar gramos aquí. Me he equivocado aquí en el símbolo. A ver, me disculpan con eso. Vamos a colocar de inmediato el símbolo adecuado. Listo. De 17 gramos tiene que aumentar a 51,7. Coloquemos 52 gramos. Listo. Y en el caso, profesor, de las verduras y vegetales, recomiendan aumentar de 229,1, es decir, 230, coloquemos, de 230 gramos a 405,41. Vamos a colocar 406 gramos. ¿Cuál de los dos es mayor? ¿Legumbres o verduras y vegetales? Verduras y vegetales. Por esa razón la B no puede ser clave. Vamos ahora con la alternativa C. Al reducir el consumo de carne bovina a 6 gramos por día, no se garantiza un futuro sostenible para nuestro planeta, efectivamente. De carne bovina. Porque en el caso de la carne bovina tenemos un 6,66 gramos por día. Entonces, tener solamente una medida, ¿sí? Una medida sería pues inconducente para poder lograr el objetivo. Entonces, tú puedes reducir el consumo de carne bovina a 6 gramos. ¿Eso asegura que la medida se vuelva sostenible? No. ¿Qué va a asegurar que la medida se vuelva sostenible? El hecho de que disminuyas a 6 gramos, pero además disminuyas a un poco más de 4 gramos al día la carne de cerdo y que además aumente el arroz, disminuye el arroz de 126 gramos al día a 64,2 al día. Son en realidad varias medidas que se tienen que tomar. Y esto acompañado con el aumento del consumo de semillas y nueces, legumbres y verduras y vegetales. Mucho cuidado con eso. Entonces, en ese sentido, la carne correcta es la C. Muy bien, de esta lectura nos falta todavía una pregunta más, es la pregunta 5 que voy a pasar a resolver a continuación. En el caso de la pregunta 5, aunque una dieta vegetariana es saludable como lo es la dieta mediterránea, se infiere que esta última es preferible por cuanto A implica un régimen nutricional más equilibrado, B nos conduce a un cambio dietético muy radical, C elimina la flexibilidad en la alimentación diaria, D genera más inversión en la producción bovina, E suprime el gasto en los alimentos de origen porcino. Muy bien. Entonces, en el caso de la dieta mediterránea, es preferible en cuanto a la alimentación saludable, ¿sí? Debido a que existe un balance muchísimo mejor en comparación con la dieta vegetariana. Por esa razón, la dieta mediterránea, que incluye, por ejemplo, la carne de pescado, ¿sí?, tiene un mejor balance. Entonces, se podría eventualmente considerar una dieta mejor. La clave correcta es la A, ¿sí? Entonces, lo que consideramos aquí, en el caso del texto, y voy a permitirme citar, ¿no es cierto?, esto de la dieta mediterránea. Dice acá, puedes adoptar una dieta con pequeñas cantidades de productos animales, que algunos llaman mediterránea, y nosotros denominamos flexitariana. O sea, en el caso de la dieta flexitariana o mediterránea, que incluye pequeñas porciones, ¿no es cierto?, de
carne de vaca, carne de res, perdón, carne de cerdo, carne de pescado. Es una dieta un poco más equilibrada. Pero sigue resultando pues una dieta ecológica. Muy bien, señores. Ahora queda, por favor, abordar el texto número 2. ¿Sí? Vamos a abordar el texto número 2 de inmediato. La práctica de algún tipo de actividad deportiva beneficia a los niños alérgicos y ayuda a remitir los síntomas que padecen. Muchos de ellos limitan su actividad física por miedo a los ataques de asma. Esas son las conclusiones a las que ha llegado un estudio realizado en la Universidad Italiana de Cagliari, y que publica el último número de Pediatric Allergy Immunology. ¿Sí? El estudio concluye que en los niños en general el ejercicio ofrece efectos positivos para el sistema cardiovascular, respiratorio y muscular. Y es fundamental para un desarrollo óptimo. Además, señala que los niños asmáticos son los que obtienen más beneficios al hacer deporte, ya que la actividad física beneficia a su sistema inmunológico y reduce la inflamación alérgica. Luis Moral, pediatra alergólogo del Hospital General Universitario de Alicante, coincide con los resultados del estudio y añade que es muy importante acudir a un alergólogo pediátrico para iniciar el tratamiento adecuado que permita que los niños asmáticos sean capaces de participar en actividades físicas y deportivas de la misma manera que lo hacen los niños sin patología. Moral insiste en que los niños deben recibir un tratamiento individualizado de acuerdo con sus síntomas y con el nivel de intensidad que tenga su asma. Esta idea se ve reforzada por los resultados de 2 estudios realizados en Granada y en Elche, que afirman que 1 de cada 5 niños asmáticos puede mostrar problemas al realizar la práctica deportiva. Sin embargo, hay que tener en cuenta que un tratamiento individualizado contribuiría a que pueda hacer ejercicio y por tanto mejorar su salud. Es conveniente tener en cuenta las condiciones del recinto donde se practica la actividad física para evitar exponer al niño a algunos agentes alérgenos, o sea que causan alergias. El aire, la humedad, los campos de hierba, los tatamis y las colchonetas también pueden contribuir a que se produzca una crisis. Otros síntomas susceptibles de aparecer son tos, dolor, opresión en el pecho, dificultades respiratorias. Los alergólogos pediátricos afirman que hay deportes que son más adecuados para los pacientes como las artes marciales, la natación o el tenis, ya que se hacen más descansos y la intensidad física aumenta progresivamente. En todo caso, recomiendan que el niño practique el deporte que más le guste, realizando un calentamiento gradual antes de empezar la actividad. Muy bien. En el texto el término remitir, ¿qué significa? Vamos a leer el término en contexto, me voy a permitir hacerlo nuevamente. Y aquí la práctica de algún tipo de actividad deportiva beneficia a los niños alérgicos y ayuda a remitir los síntomas que estos padecen. Remitir, ¿qué cosa implica? Implica que puedas tú contrarrestar los efectos de estas crisis alérgicas. Y en tanto que tal es enviar el sentido, aumentar, apartar, reducir o espaciar. Es reducir, aminora, ¿no es cierto?, los efectos negativos de estas reacciones alérgicas en los niños. ¿Cuál es la idea principal del texto? La práctica del deporte ayuda a los niños alérgicos a controlar los síntomas de la actividad. El deporte grupal favorece a los niños asmáticos, pues mejora su estado de vida en la comunidad. El calentamiento adecuado es importante antes de practicar cualquier deporte grupal o individual. Los niños asmáticos que practican deporte se curan y los que no practican deporte se enferman. Los deportes recomendados para pacientes con asma son la natación, artes marciales y el fútbol. Entonces, ¿cuál sería la clave correcta? La clave correcta sería la alternativa A. La práctica del deporte ayuda a los niños alérgicos a controlar los síntomas de la enfermedad. Pregunta número 3. Resulta incompatible con el texto afirmar que, decir que, voy a colocar aquí afirmar mejor, un poquito más académico que listo. Muy bien, resulta incompatible con el texto afirmar que, ¿cuál sería la aseveración incompatible? Los niños con asma limitan su actividad física por miedo a los ataques, sí. Eventualmente pueden estar, por ejemplo, jugándose un partido de fulbito, corriendo, jugando vóley, y de pronto les generes una crisis que no la para nadie. Entonces, por ese temor es que tratan de no hacer mucha actividad física. Eso es cierto. Entonces, esa no es la clave.
¿El deporte beneficia a los niños asmáticos reduciendo la inflamación? También. Pero claro, el deporte tiene que ser aplicado de manera progresiva, ¿no? Por eso hay ciertos deportes en los cuales la rutina de ejercicios va variando, de menos a más. Entonces, la alternativa B sería compatible también. Los ejercicios físicos ayudan a mejorar la salud de los asmáticos, completamente cierto. Es importante conocer el lugar donde practica deporte un asmático, por supuesto que sí, dado que ciertos condicionantes o ciertos factores externos podrían derivar, ¿no es cierto?, en la ocurrencia de alguna crisis. El niño asmático debe practicar un deporte con ritmo vertiginoso, eso es incompatible. Vertiginoso es acelerado, ¿no?, que causa vértigo, y eso no se puede permitir un niño, no puede permitirse un niño con asma realizar un deporte como lo haría pues un profesional, ¿no? Porque probablemente se muera de un ataque. Entonces todo tiene que ser progresivo, todo tiene que ser paulatino, tiene que ser gradual, ¿sí? La clave sería entonces la clave incompatible. Pregunta número 4. Cabe deducir del texto que los alergólogos pediátricos recomiendan evitar la actividad física intensa en lugares muy húmedos. Sí, pues, ¿no? O sea, la humedad puede afectar al niño, ¿no es cierto? Ojo que nos hablan de humedad y no de un lugar húmedo. Ciertos lugares donde se puede practicar deportes pueden más bien condicionar crisis. Entonces, de ahí podríamos deducir, apelando a estos dos conceptos, que la actividad física, si se realiza en lugares muy húmedos, resultaría contraproducente. Entonces el asmático empeoraría probablemente en lugar de mejorar. La clave es la 5. Si un niño asmático no realizara calistenia, es decir, el calentamiento previo, ¿no?, previo a la práctica de un deporte, alternativa A, ¿podría llevar a cabo tareas físicas con gran nivel de intensidad? No. Más bien, si no realizara calistenia, al primer segundo, primer minuto nada más ya estaría tirado en el piso colapsando, ¿no? Se estaría desarrollando los agentes alérgenos que contaminan. Tampoco esa sería la clave correcta. C. El niño asmático mejoraría su estado anímico y emocional rápidamente. Tampoco. Tiene que haber un calentamiento previo, de hecho, para poder aclimatar un poco más, ¿no es cierto?, los órganos respiratorios. El niño asmático mejoraría, no, tampoco. Estaría en condiciones iguales que los niños con óptima salud, menos. Podría producirse una descompensación orgánica a su crisis. Esa es la clave correcta, alternativa E. Porque tiene que calentar poco a poco e ir con la rutina también poco a poco. No puede ir el primer día de clases, en natación, digamos, no puede ir pues a nadar en una piscina olímpica, ¿no? O sea, tiene que acostumbrarse un poco, adaptarse un poco, hasta que ya pueda asumir retos mayores. Esa es la clave. Vamos a arrancar con el texto 2 de la sección B, Jóvenes Cachimbos, que es un texto dialéctico. Vamos a ver cuál sería el punto de tensión aquí, así que va a ser relevante que podamos reconocer los aspectos semánticos de la lectura y asegurar, mis estimados cachimbitos, que la resolución del texto sea la más óptima. Educad a los niños y no será necesario castigar a los hombres, sentenció Pitágoras hace 2500 años. Edúcalo bien y no vas a tener ningún inconveniente, un hijo ladrón, ¿no es cierto?, un corrupto, etcétera, etcétera. Sin embargo, la filosofía, la disciplina que precisamente enseña a pensar de forma crítica y a vivir de forma reflexiva, se encuentra a punto de ser exiliada de los planes de estudio. ¿Es esa una decisión oportuna? Definitivamente no. La filosofía constituye un saber que juega un papel fundamental a la hora de formar ciudadanos comprometidos, con juicio propio y que no sean idiotas. Los griegos llamaban idiotez a quien no participaba en los asuntos públicos y carecían de pensamiento crítico. En opinión de Jordi Nomen, autor de El niño filósofo, es necesario enseñar a los jóvenes a filosofar. De este modo aprenderán a pensar, podrán construir un mundo mejor, participar activamente en un proyecto común, podrán ser ciudadanos activos y comprometidos, capaces de separar la verdad de la mentira en estos tiempos en los que resulta difícil, en estos tiempos de falsas promesas. Para contribuir al bien común tenemos que poder pensar de manera lúcida y creativa, filosófica. Y eso es algo que o se aprende en edad escolar o no se aprende. Entonces, eliminar el curso de filosofía del currículo es un error.
ya que limita el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes, los coloca en una posición vulnerable y así impide que ejerzan su ciudadanía de forma plena. Muy bien, una defensa de la enseñanza de la filosofía a nivel escolar. Ahora vamos con el fragmento B, jóvenes cachimbitos, que se supone debería ser un texto que se contrapone a la posición del texto A. Con la nueva ley de educación, la filosofía corre peligro de desaparecer de colegios e institutos. En mi opinión, no debería inmutarse nadie ante dicha posibilidad. Inmutarse, digamos, es generar algún tipo de reacción emocional, ¿no? Entonces, en principio dice acá, nadie debería inmutarse, no debería inmutarse nadie. En principio, si uno se atiene a la manera en que se imparte esta disciplina en las aulas, nunca se enseñó filosofía en realidad. Nadie confundiría la historia del arte con el arte mismo. Se imparte y se ha impartido en las escuelas o institutos historia de la filosofía, y quizá algunas pseudohistorias, como esa asignatura llamada ética. La filosofía consiste en aprender a pensar, practicar el cuestionamiento y los diferentes tipos de pensamiento, crítico, creativo, utópico, etc. Ejercitar el diálogo y poner en práctica nuestras conclusiones. Eso no es lo que se hace en esas clases. Como dice un amigo, la filosofía en el aula está llena de cadáveres. Asimismo, la filosofía no es una disciplina para ser enseñada. Más acertado es verla como una actitud, un saber acerca de la vida, algo que ejercitar. ¿Debería tal actitud estar presente en el sistema educativo? Sí, quizá. ¿Debería también alguna de sus técnicas mostrarse y divulgarse? Sí, tal vez. Sin embargo, la filosofía no cabe en un manual. En un libro como este solo habría parcelas, aunque valiosas, de esta. Al filosofar aprende uno solo. Se ha hecho siempre así, porque no podemos dejar de filosofar, y en todo caso, acompañado y potenciado por los verdaderos filósofos. Entonces lo que señala es que no debería en realidad generar ningún tipo de escándalo que se elimine el curso de filosofía, ¿no? Él tiene en realidad una serie de razones por las cuales digamos a nivel escolar no funciona, ¿no? La enseñanza de filosofía, se enseña historia de la filosofía, averigüen sobre cuál o tal autor, digamos que eso no es muy productivo, que digamos. Entonces son dos posiciones enfrentadas respecto de la enseñanza de la filosofía a nivel escolar. Tanto el texto 2A como el texto 2B giran en torno a ¿qué? A la relevancia de la filosofía para el desarrollo cognitivo de los discentes, es decir, de los alumnos. A la reciente ley que descarta los cursos de filosofía de manera absoluta. Al desafío de mantener la enseñanza de la filosofía en las universidades. A la supresión del curso de filosofía del currículo debido a una nueva ley. Ahí está la clave. Al papel que cumple la filosofía en las aulas escolares según el currículo. 2. En el texto 2A, el término comprometido. En el texto 2A, el término comprometido. Me voy a permitir leer esa parte en particular. Dice acá, la filosofía constituye un saber que juega un papel fundamental a la hora de formar ciudadanos comprometidos, con juicio propio, comprometido con nota, justificación económica, meditación en interés, sin interés, decide ante el poder, pensamiento crítico, visión especulativa. Pensamiento crítico, ¿sí? A eso se refiere con ciudadanos comprometidos, con juicio propio y que no sean idiotas, dice acá. Los griegos cambiaron idiotez a quienes no participaron en los asuntos públicos. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, entonces tenemos ahí pensamiento crítico. En el caso del texto 2b se colige que la filosofía puede explicarse razonablemente sobre la base de un manual enjundioso. Debe se ha impartido, de modo apropiado en la mayoría de institutos o colegios, debe ser entendida como una práctica antes que como una mera hermenéutica, es decir, una mera interpretación. Requiere un conocimiento panorámico en la historia del pensamiento occidental. Suele ser hermética, es decir, cerrada, ¿no? De poco acceso, inaccesible, para quien considera que no nos da respuestas vitales. La clave correcta aquí, a tenor de lo que señala el autor del texto 2b, que la filosofía tiene que aprenderte a enseñar, a pensar, a cuestionar también, así de concreto. Podríamos deducir nosotros, ¿no es cierto?, que la filosofía
debe ser entendida como una práctica antes que como mera hermenéutica. Es decir, no solamente es reflexión o interpretación, sino que también cumple con una finalidad aplicativa, en rigor, en el ámbito escolar. Es congruente con el pensamiento de Jordi Nomen, sostener que la filosofía requiere una actitud neutral, queda descartada. Carece de relevancia para fomentar el desarrollo intelectual de los estudiantes, carece de relevancia, eso sería más bien incompatible. Tiene más bien, desde el punto de vista de Jordi Nomen, una enseñanza fundamental, ¿sí? Jordi Nomen es el autor de Niño Filósofo, ¿no? Es necesario enseñar a los jóvenes a filosofar, dice él. Es una materia que puede compartirse en cualquier momento de la existencia. ¿Eso es compatible? No. D. Proporciona los fundamentos para desarrollar la capacidad de discernimiento. Entonces, eso sería congruente, compatible. Proporciona los fundamentos, las bases, para desarrollar la capacidad de discernimiento. Y finalmente, 5. Si alguien pudiera demostrar que la historia de la filosofía es la mejor manera de enseñar la actitud filosófica, si alguien pudiera demostrar que la historia de la filosofía es la mejor manera de enseñar la actitud filosófica, el punto de Velasco perdería gran parte de aceptabilidad. La posición defendida por Quesada perdería su asidero. Efectivamente, si se demostrara que la historia de la filosofía y ese recuento histórico que se realiza en el aula, y que además esta historia de la filosofía va a generar individuos, ¿no es cierto?, que van a aprender esa actitud de cuestionar, de confrontar. ¿Cuál sería la clave? En rigor, la clave en la número 5 es la alternativa B, la posición defendida por Quesada, que es quien quiere eliminar la filosofía, ¿no es cierto?, perdería su asidero, porque habría pues una prueba al respecto, que permita fundamentar la respuesta. El entretenimiento es una mezcla de arte y diversión. En el caso de los videojuegos, es difícil cuantificar cuánto arte y juegos son beneficios. En Estados Unidos, 1 de cada 10 aficionados a los juegos de video presentan síntomas patológicos de adicción. Esto entre niños y jóvenes de 8 a 18 años. El resultado de un análisis de la Universidad de Iowa, primero en su categoría, se basó en los mismos estándares establecidos para evaluar a los apostadores compulsivos. En general, los jugadores patológicos dedican 24 horas a la semana a los videojuegos, el doble de un jugador promedio. Tienen más de una consola en el dormitorio, presentan problemas para concentrarse, sacan bajas calificaciones. En general, los jugadores patológicos dedican 24 horas a la semana a los videojuegos, el doble de un jugador promedio. Tienen más de una consola en el dormitorio, presentan problemas para concentrarse, sacan bajas calificaciones, padecen problemas de salud e incluso hay quienes llegan a robar o engañar para financiarse el hábito. Comprar nuevos cartuchos, dice acá. Además, tienen el doble de probabilidades de padecer déficit de atención e hiperactividad. Al igual que otro tipo de adicciones modernas, las causas son imprecisas, aunque se sospecha que sea una manera de aliviar la depresión. De nuevo, entonces, la Asociación Médica Americana consideró sugerir la inclusión de esta adicción en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, con recomendaciones a padres de familia para que pongan más atención a lo que juegan sus hijos. Y, lo más importante, ¿por cuánto tiempo lo hacen? Aunque está demostrado que los juegos de video pueden resultar benéficos al ayudar a incrementar la creatividad y facilitar la toma de decisiones, el exceso puede dañar a los individuos emocional y físicamente. De acuerdo con el doctor Ignacio de Besa Gutiérrez, el uso excesivo de los controles de las consolas y mouse puede generar lesiones en tendones de manos. Se estima que entre 40 y 60% de los usuarios presentarán inflamación de los tendones de las manos, enfermedad conocida como síndrome de túnel carpiano. ¿Se imagina de tanto tiempo jugando ahí que finalmente, mis estimados cachimbos, se atrofian los huesos? Financiarse el hábito, pregunta número 1, joven cachimbito. Financiarse el hábito es una expresión paradójica, literal, insondable, eufemística, cáustica. Profesor, ¿qué cosa es cáustico? Cáustico es corrosivo. Cáustico es que causa daño. Y aquí, financiarse el hábito en realidad es una expresión que atenúa la carga completamente negativa, un verbo como robar, porque aquí lo que nos están diciendo es que roban, le roban a sus madres, a sus padres, con la finalidad de financiarse el hábito. Entonces, financiarse el hábito es robar. ¿Cuál sería la clave correcta? Eufemística. Profesor, ¿y qué cosa es lo que asegura el eufemismo? El eufemismo en realidad sirve, querido cachimbito, para poder
aminorar la carga despectiva, la carga peyorativa o incluso la carga agresiva de un término. Por ejemplo, en lugar de robar, colocamos esto, financiarse el hábito, hasta bonito suena. Por ejemplo, si coloco yo, te planteo el siguiente ejemplo, no estoy seguro, dar a luz en lugar de parir, que también es otro eufemismo, los eufemismos que se utilizaron en los campos de concentración, la solución final en lugar de exterminio, etcétera, etcétera. Entonces la clave sería la alternativa D. Financiarse el hábito es robar. ¿Cuál es la idea principal del texto? ¿Cuál es la idea principal de la lectura? La adicción a los videojuegos, por su nivel de intensidad, debería incluirse en el manual diagnóstico de los trastornos. Los jóvenes adictos a los videojuegos se comportan como los apostadores compulsivos al mostrar una cierta obsesión. La adicción a los videojuegos es un problema de salud que merece la atención de los padres de familia y la sociedad. Ahí tenemos la clave correcta. ¿Estamos de acuerdo o no? De hecho, ahí en el texto, queridos cachimbitos, que nadie les diga lo contrario, se señala que en efecto la adicción es un problema de salud, pero que debe ser abordado en conjunto, ¿no es cierto?, con los padres de familia, debe ser abordado desde el punto de vista social, en algún programa, qué sé yo. Es posible que eso sea así. Vamos ahora con la pregunta número 3. Pregunta número 3, una pregunta en la que debemos determinar cuál es el sentido de veracidad de cada uno de estos enunciados. Pueden ser verdaderos o falsos. Por su naturaleza tecnológica, 1. Los videojuegos no irrogan ningún gasto al presupuesto familiar. ¿Eso es verdadero o es falso? Eso es falso. ¿Sí? Falso. 2. Los médicos norteamericanos consideran que la adicción a los videojuegos es una enfermedad. Eso es verdadero. ¿Sí? Verdadero. Los niños que dedican mucho tiempo, vamos a ir colocando acá falso, verdadero. Los niños que dedican mucho tiempo a los videojuegos están libres de padecer déficit de atención. Falso. Tienen mayor proclividad a padecer este síndrome de falta de atención. Si están bien controlados, los videojuegos pueden tener efectos beneficiosos en los niños, también es correcto. Y finalmente, hasta los infantes muy pequeños pueden padecer la adicción compulsiva por los videojuegos. La alternativa sería, ahí tenemos la clave, alternativa B. Bueno, abordemos ahora las dos siguientes preguntas, por favor, queridos cachimbitos, ya no nos queda mucho. Arrancamos este texto de una vez. Se infiere que los juegos que fomentan la toma de decisiones son los videojuegos de la toma de decisiones. Tiene que ser un juego de estrategia. ¿Estamos de acuerdo? La clave correcta es la D. Ahí más o menos tú decides, ¿no es cierto?, cuántos soldados utilizar, dónde colocas la barricada, qué sé yo. 5. El testimonio del doctor Ignacio de Besa Gutiérrez sirve para entender que la adicción por los videojuegos puede ocasionar problemas orgánicos. Profesor, ¿a qué se refiere con orgánicos? Problemas físicos, ¿qué es lo que ocurriría con una persona que abusa, excede el tiempo utilizando los mandos de videojuego? ¿No? Puede ocasionar tendinitis. La clave correcta sería la A. Y ahora vamos, queridos cachimbitos, con el texto en inglés de inmediato. Vamos con el texto en inglés de una vez. Ya saben, como la semana pasada, vamos a colocar algo de vocabulario, eso va a ser siempre importante. Y entonces de momento vamos a arrancar con algunas palabritas que podrían resultar medio complicadas, ¿no? Jaguars are the largest of South America's big cats. Pues, ¿qué cosa es jaguar? Bueno, en castellano significa exactamente lo mismo, jaguar. Los jaguares son the largest of South America's big cats. ¿Qué cosa es largest? Los más grandes. Entonces los jaguares son los felinos más grandes de Sudamérica, ¿no es cierto? Big cats. These beautiful and powerful beasts were prominent in ancient Native American cultures. Estas bellas, esto es beautiful, es bello, ¿no es cierto? Powerful, poderoso.
beasts, ¿no es cierto? Estas bellas y poderosas bestias eran prominentes in ancient Native American cultures, en las antiguas culturas nativas americanas. Name jaguar is derived from the Native American word jaguar, which means he who kills with one lip. El nombre jaguar se deriva, is derived from the Native American word, de la palabra nativa americana jaguar, which means, la cual significa he who kills with one lip. He who kills, quien mata, with one leap, de un salto, o con un salto. ¿Sí? Eso es leap. Kills, vamos a colocarlo aquí arribita, a ver si nos alcanza. Sí, to kill, que es matar. Leap, salto. Entonces el nombre jaguar se deriva de la palabra nativa americana jaguar, que significa el que mata de un salto. Unlike, a ver, la palabra like, to like, que es gustar, querido cachimbito, pero de pronto like también puede ser como, piensen ustedes en first, like the first time, o feel like the first time, sintiendo como la primera. Este like puede ser como. Entonces aquí, unlike, sería el un, que es una negación, sería el no como, ¿no? Entonces, como no podemos traducirlo literalmente, vamos a colocar el unlike de la siguiente manera, a diferencia. Unlike many other cats, a diferencia de otros muchos otros gatos, jaguars do not avoid water. Los jaguares no evitan el agua, o sea, sí se pueden bañar. De hecho, hay jaguares que cazan reptiles, ¿no? Como por ejemplo caimanes. Entonces, a diferencia de otros gatos, los jaguares no le rehuyen al agua, no evitan el agua. Avoid, evitar. In fact, de hecho, este es un conector, ya es un conector discursivo en inglés. De hecho, fact es eso justamente, de ahí viene la palabra fáctico en castellano. They are quite good swimmers. De hecho, son nadadores bastante buenos. Are quite good, bastante buenos. Rivers, los ríos, provide. Los ríos proveen prey, presas, in the form, en la forma of fish, en la forma de peces, turtles, tortugas, or caimans, o caimanes. Jaguars also eat, los jaguares también, eso es also, también, los jaguares también, eat, comen, los jaguares también comen larger animals, animales más grandes o animales muy grandes, such as, tales como deer, que es ciervos, ¿sí? Ciervos. Peccaries, que es pecaríes, una especie de chancho. Capybaras, capibaras, and tapirs, y tapires. O sea, imagínate el tamaño de las presas, ¿no? Es un tamaño bastante grande. They sometimes climb trees to prepare an ambush. A veces trepan a los árboles para preparar una emboscada, ¿no? Eso es climb, trepar. ¿Qué cosa trepan? Trees, los árboles. To prepare, para preparar. An ambush, una emboscada. Esa es la palabra ambush, es emboscada. Killing their prey
y matan a sus presas with one powerful bite. Matan a sus presas, su spree, con una mordida poderosa. Mordida. Jaguars live alone. Los jaguares viven solos. And defend territories of many square miles. Y definen territorios de muchos kilómetros cuadrados. Muy bien. De muchas millas, miles de kilómetros cuadrados. ¿Estamos de acuerdo? By marking, marcando. By marking, marcando. With their waste or clawing trees. Marcando con sus residuos o arañando árboles. ¿Sí? Eso es clawing trees. Tree es árbol. La palabra tree la voy a colocar aquí, árbol. Y la otra palabra es claw. Un verbo que significa clavar, ¿no? Ahí dejo la palabra arañando. Females, las hembras, have litters of 1 to 4 cubs. Las hembras tienen camadas de 1 a 4 cachorros. Eso es cub. Vamos a colocarlo aquí. Cub. Cachorro. ¿No? Which are blind and helpless at birth. Que son ciegas e indefensas al nacer, ¿no? Que son ciegas e indefensas al nacer. Which are blind, ciegas, and helpless, indefensas al nacer, at birth. The mother stays with them and defends them fiercely from any animal that may approach. ¿No es cierto? La madre permanece, dice acá, se queda with them, con ellos, and defends, y defiende, y los defiende, and defends them fiercely, y los defiende ferozmente. Eso es fiercely. Recuerden la terminación li que vimos la semana pasada, ferozmente. From any animal that may approach, ¿no es cierto? De cualquier animal que pueda acercarse. Even their own father, incluso a su propio padre. Young jaguars, young es joven, los jaguares jóvenes, learn, aprenden, to hunt, a cazar, eso es to hunt, by living with their mothers for 2 years or more, ¿no es cierto? Entonces los jaguares jóvenes aprenden a cazar, ¿no es cierto? Viviendo con sus madres de 2 años a más. Y justamente ahí es donde aprenden el arte de la caza. Bien, señores cachimbitos, vamos ahora sí con las preguntas de opción múltiple. Vamos con la primera pregunta entonces. What is the central topic of the passage? ¿Cuál es el tema central, el tópico central de la lectura, del pasaje? The eating habits of the jaguar, los hábitos alimenticios del jaguar. The main power of the jaguar, el poder principal del jaguar. The jaguar like the largest cat, el jaguar como el gato más grande. The jaguar's characteristics, las características del jaguar. The beautiful coat of the jaguar, el hermoso pelaje, eso es coat, a ver si toman nota por favor. El resto de palabras ya las hemos visto. Pelaje. La clave correcta es la D, porque en realidad mencionan varias características, ¿no? Cómo se crían, cómo crecen, cómo cazan, qué sé yo. In this passage, powerful means, la palabra powerful, que es poderoso, se podría reemplazar por. Y vamos a ver qué cosas nos dicen respecto de powerful aquí. Porque me parece que está así, tiene que ver con una mordida, ¿no es cierto? Está vinculado con una mordida. Powerful entonces significa fast, ominous, potential, lethal, active, letal, ¿no es cierto? Una poderosa mordida pues te mata, ¿no? Es una mordida mortal. It is not compatible to assert the jaguars.
No es compatible afirmar que los jaguares protect their cubs, protegen a sus cachorros. Feed on alligators, se alimentan de caimanes. Can swim well, pueden nadar bien. Mark their territories, marcan su territorio. Kill their prey slowly, mata a sus presas lentamente. Slow, no se olviden por favor, esto lo hemos visto la semana pasada, la palabra slow, ¿no es cierto? Es lento, pero si le agrego yo el li, slowly, lentamente, ¿no es cierto? Bueno, la clave correcta sería efectivamente la alternativa E. Pregunta número 4. It can be inferred from the passage that the jaguars feed him. Se puede deducir, se puede inferir de la lectura del pasaje, ¿sí? Que la alimentación del jaguar, alternativa A, ¿sí? It's only based, se basa únicamente on fish, en el pescado. Is mainly carnivorous, es principalmente carnívora. Alternativa C, ocurre esporádicamente, occurs sporadically. Is carried out in the water, se lleva a cabo en el agua. Y finalmente, is provided by alphas, es proporcionado por alfas. ¿Sí? ¿Cuál sería la clave correcta entonces? La alternativa B, is mainly, principalmente carnivorous, carnívora. ¿Sí? La alimentación. Pregunta número 5. If a jaguar tries to approach the cubs of another jaguar, ¿qué pasaría entonces si un jaguar intentara aproximarse a los cachorros de otro jaguar? Indudablemente, the mother will react, la madre reaccionaría agresivamente, against him, contra él. This fact, este hecho, would create, crearía, una atmósfera of discord, de discordia, in the herd, en la manada. The cubs, los cachorros, will dependerían, totally on him, totalmente de ella, and will not learn, y no aprenderían to hunt, a cazar. D, will be, because, sería así porque, he wants to feed, quiere alimentarse, on them, de ellos, because he is hungry, porque está hambriento. Posiblemente, the mother begins, la madre comienza, to feel aversion towards the cubs, a sentir aversión hacia los cachorros. La clave correcta entonces en esta pregunta sería la alternativa A. Doubly, the mother will react aggressively against him. Entonces, efectivamente, la madre reaccionaría de manera muy, pero muy agresiva. Bien, señores cachimbos, entonces habiendo culminado este texto en inglés, vamos a cerrar la sesión de hoy. Ha sido una sección productiva, hemos trabajado los 3 tipos de textos y con ello concluyo, ¿no es cierto?, mi sesión de hoy, siempre recomendándoles por favor que practiquen mucho estos textos en inglés. Hemos visto nosotros algunas palabritas aquí que van a ser de gran utilidad para que las puedas repasar. Si tienes alguna duda, por favor, no olvides de formularlo y conmigo será hasta la siguiente semana. Muy agradecidos por la atención prestada. Nos vemos la próxima semana.